Olá a todos, muy bienvenidos al canal RTink. En el video de hoy vamos a trabajar con el Smart Relay Celio de la empresa Schneider Electric y vamos a utilizar una entrada analógica donde vamos a hacer la conexión con un potenciómetro. La motivación de este video se hizo por una sugerencia de un compañero ahí que asiste a los videos de mi canal. Entonces por eso estoy haciendo este video. La primera parte vamos a tratar de los modelos donde hay la disponibilidad de entradas analógicas. Después vamos a entender cómo se hace la conexión del potenciómetro con los conectores de las entradas analógicas, o mejor, de la entrada analógica. Y en la segunda parte del video vamos a hacer una demostración de la utilización del software CelioSoft, donde vamos a ir a hacer la comparación del valor del potenciómetro por la generación ahí de una tensión en la entrada analógica, donde se hace la comparación con un valor de referencia. Perfecto. Muy bien. Ahora, la primera parte vamos a tratar entonces de los modelos con entrada analógica. Entonces, lo importante que sepan es que las entradas analógicas son de 0 a 10 voltios de corriente continua y hay modelos que no tienen la posibilidad de entrada analógica. Estos son para los modelos con alimentación alternada. Esto para 24 voltios y además para 100 hasta 240 voltios alternados no hay la posibilidad de utilización de entradas analógicas. Distinto de eso, entonces son los modelos con corriente continua. Tenemos ahí un modelo más compacto que tiene como 10 entradas y salidas. En este modelo, con alimentación de 24 voltios, vamos a tener la posibilidad de utilización de 4 entradas analógicas. Perfecto. Entonces son para los modelos SR3B, 101BD y 102BD. Entonces estos son los para 24 voltios que tienen la opción de 4 entradas analógicas. Además de eso, tenemos los dos modelos con más entradas y salidas. En el total 26, uno contiene 12 voltios. Entonces estos modelos tienen la capacidad de 6 entradas analógicas. Perfecto, que son B261JD para 12 voltios y también tiene B261BD para 24 voltios continuos y 262BD también como 24 voltios de corriente continua. Lo que cambia aquí de los modelos 101 para 102 y 261 para 262 son justamente la cuestión del tipo de la salida, donde tenemos ahí salidas con relay y salidas a transistor. Entonces esta es la distinción de estos modelos aquí. Muy bien. Otro punto importante aquí tenemos el modelo más compacto, donde hay 4 entradas analógicas, y también tenemos el modelo con más entradas y salidas en el total de 26. Entonces vamos a tener de IB hasta IG, que son justamente 6 entradas analógicas disponibles. Otro punto muy interesante de este Smart Relay, o mejor, de este controlador, mini controlador, microcontrolador, como lo prefieren, que él tiene entradas híbridas. Entonces se puede utilizar para entrada digital o para entrada analógica estos conectores aquí en la última parte del controlador. Perfecto. Entonces aquí tenemos los modelos SR3 B10 alguna cosa BD y tenemos SR3 B26 alguna cosa D, que tiene ahí de la IB hasta IG, y para el controlador con menos IOs tenemos IB hasta IE, justamente aquí. Perfecto.
Muy bien. Aquí vamos a tener la recomendación de acuerdo con el manual que debe tener el potenciómetro. Entonces debe tener valores de 2.2 kilo ohms con una potencia de 0,5 vatios hasta 10 kilo ohms máximo que se debe utilizar el potenciómetro. Aquí tenemos la información de cómo se hace la conexión. Tenemos un fusible aquí para protección, el positivo de la fuente de poder, que es lo mismo que hace la alimentación, el negativo y la parte central del potenciómetro justamente en la entrada analógica. Aquí tenemos un mejor diagrama. Entonces tenemos aquí la fuente de poder, el positivo con el hilo rojo, el negativo con el hilo negro. Entonces tenemos las conexiones en los extremos para el positivo y el negativo. Y en la conexión central ya tenemos aquí la conexión con la entrada analógica IB. Perfecto, muy bien. Siguiendo. Aquí ya tenemos la demostración en el software. Vamos a tener ahí justamente en este botón, vamos a tener ahí los contactos para utilizarmos las entradas analógicas. Vamos a tener ahí hasta 16 contactos donde se puede hacer comparaciones con las entradas analógicas. Aquí vamos a tener ahí la parte de los parámetros. Entonces después que ponemos ahí el contacto, hasta después de un doble clic vamos a tener ahí la ventana de donde se ponen los parámetros para el comparador analógico. Entonces aquí tenemos el valor 1, el valor 2 y además de eso las expresiones de comparación. Aquí más detalles. Entonces aquí tenemos los operadores de comparación. Entonces puede ser mayor, igual, distinto, diferente, menor, igual, menor, y también hay otro que es de histeresis. Aquí por ejemplo tenemos la elección de este operador de comparación que es mayor o igual, que está justamente con el valor de referencia 2 voltios, ¿correcto? Entonces estamos comparando la entrada IB con el valor de referencia que es 2 voltios. Entonces tenemos justamente la expresión que aparece justo aquí abajo. Aquí vamos a hacer la demostración en el programa del relacionamiento de una bobina de salida. Entonces cuando tenemos ahí el suceso de la comparación, vamos a tener el relacionamiento de la salida Q1. Después entonces de hacer la edición, poner los contactos y la bobina, vamos a tener ahí que pasar para el modo simulación por medio de este botón, y hasta después que pasamos para el modo simulación tenemos que pasar el Smart Relay para el modo Run. Entonces él tiene que hacer la ejecución del programa, y eso solo ocurre cuando se prima el botón Run. Después entonces del modo simulación, el software, la aplicación está en modo Run. Vamos a tener ahí la opción de hacer la simulación de la entrada analógica. Entonces por medio de este botón aquí, tiene que primar y arrastrar para la derecha o para la izquierda para hacer la variación de la entrada analógica. Aquí tenemos la otra opción que es comparar dos entradas analógicas. Aquí tenemos la comparación de IB e IC. Cuando IB for menor que IC, vamos a tener ahí la verificación positiva del contacto. Aquí por ejemplo tenemos las dos entradas analógicas IB y IC, justamente porque en este contacto hay la comparación de las dos entradas analógicas.
Agradezco entonces, pasamos ahí para la parte del software. Ahí lo tenemos el software. Hagamos el nuevo programa. Vamos a elegir este modelo de controlador Celio. Tiene que ser 24 voltios. Tenemos ahí la información de entradas mixtas o híbridas. Tenemos ahí 6 entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Entonces avanzamos. Aquí no vamos a elegir nada, avanzamos. Y aquí vamos a elegir el modelo de lenguaje de programación ladder. Hecho eso, entonces tenemos ahí la opción de hacernos el programación. Estamos en modo edición. Entonces vamos directamente para los contactos. Tenemos ahí, vamos a elegir ahí A1. Ahí tenemos el contacto A1, doble clic. Vamos a tener ahí la ventana para los parámetros. Vamos a elegir ahí IB1. Y cuando IB tenemos un valor mayor o igual al valor de referencia, vamos a elegir 2 voltios. Vamos a tener ahí la expresión del contacto verdadera. ¿Correcto? Ahí para metermos una bobina aquí en la salida, completamos aquí con los hilos y vamos a poner ahí una bobina de salida, Q1. Ponemos Q1 aquí. Entonces cuando la expresión fue verdadera y B tener un valor mayor o igual a 2 voltios, vamos a tener ahí el accionamiento de la bobina Q1. Perfecto. Ahora pasamos para el modo simulación. Pasamos para el modo run. Y vamos ahí observar que Q1 todavía no está accionado, no está energizado. Entonces la energía está hasta el contacto A1. Aquí donde tenemos energía está en rojo, donde no hay energía está en azul. Perfecto. Ahora vamos a hacer la simulación de la entrada analógica. Vamos a poner aquí la entrada analógica. Tiene que ser mayor o igual a 2 voltios. Vamos a poner ahí 0,7, nada se pasa. Un poco más, 1,6, nada se pasa. 2,5, ahí tenemos mayor o igual a 2. Entonces es verdadero el contacto. Quedó todo en rojo. En la salida Q1 está en accionamiento. Entonces se puede mirar aquí que la salida digital justamente está actuada. Entonces tenemos Q1 verdadero, entonces Q1 energizado. Si va a bajar de 2 voltios, vamos a tener ahí que se apaga la salida. Perfecto. Muy bien. Para cambiarmos nuevamente los parámetros, hay que salir de simulación. Entonces pasamos para modo edición nuevamente. Y ahí tenemos ahí nuevamente la opción de cambiar el tipo de la expresión, por ejemplo. Podemos ahí cambiar para menor o igual. Perfecto. Entonces ahí tenemos la expresión aquí. Podemos cambiar el valor de referencia como 6 voltios. Y ahí vamos a pasar para el modo simulación. Modo run. Y ya vamos a tener ahí accionada a salida, porque justamente este valor es menor que 6 voltios, entonces está verdadera la condición. Otro punto que se puede hacer es justamente hacer la inversión del contacto. Justamente si quiero, en este momento tenemos ahí que hasta arriba de 6 voltios tenemos que se apaga la salida. Abajo de 6 voltios tenemos la energización de la salida. Entonces podemos hacer la reversión de ese contacto, que también vamos a tener el mismo objetivo, o sea, el revés del objetivo, o sea,
Abajo de 6 voltios vamos a tener ahí apagado y arriba vamos a tener encendido. Entonces, hagamos lo siguiente, modo edición. Cambiamos para normalmente cerrado el contacto y ahí pasamos para modo simulación. Perfecto. Modo run, vamos a tener ahí que no está energizado Q1, justamente porque el contacto normalmente es cerrado. Entonces la expresión todavía es inverso de la anterior. Entonces arriba de 6 voltios, acima de 6 voltios, vamos a tener ahí la energización de la salida. Perfecto. Muy bien. Agradezco entonces para usted que quedó hasta el final del video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete en el canal, que es una manera de me motivar a hacer más videos como este. Ponga sus comentarios, sus dudas, preguntas, que voy a responder pronto. Muchas gracias, hasta luego.